vamos a tener la participación del distinguido médico peruano Eduardo Penning. Él es médico, especialista en medicina interna y geriatría, un destacado médico muy conocido, por supuesto, y que hoy vamos a ver justamente el tema de las personas mayores, la vulnerabilidad y también la pandemia, porque lamentablemente hay un tema muy, muy fuerte en este momento que enfrentar. Bien, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Qué Buenas tal? noches, Karen. Saludo. Qué gusto tenerlo acá en el programa. Buenas noches, doctor. Bueno, una de las cosas que siempre les preocupa a muchas personas que estamos viendo lo que ocurre el día de hoy, ¿no es cierto?, con respecto a las personas mayores que se ven confinadas por un tema de que la posibilidad después de contagio y sobre todo el impacto que tiene la enfermedad pues en ellos, ¿no?, que es muy distinto a las otras personas jóvenes, aunque también hoy están ocurriendo tantas cosas que realmente ya no se sabe qué pensar. Ante todo, quería que nos explique un poquito este concepto que se maneja comúnmente de la vulnerabilidad de las personas mayores, porque uno dice, desde el punto de vista biológico, todo ser es vulnerable, ¿no? O sea, y se supone que cuando se refieren a personas mayores, a personas vulnerables, se está refiriendo a personas que son especialmente vulnerables. Entonces, ¿por qué motivo se debería considerar a una persona mayor de 60 años, porque se le podría considerar vulnerable y especialmente vulnerable ante la pandemia, por ejemplo? Bueno, hay que entender lo que es el proceso de envejecimiento, claro, desde el punto de vista funcional, anatómico, fisiológico, psicológico, social, económico, para poder hablar de fragilidad, que es el término médico que utilizamos nosotros como sinónimo de vulnerabilidad. Y eso es importante porque si no tendríamos que dar cortes a algo, y los cortes en medicina no existen, porque usualmente todo es un continuo. Nosotros, por ejemplo, desde que nacemos tenemos una etapa de desarrollo de órganos y de toda nuestra funcionalidad, usualmente hasta alrededor de los 30, 35 años, sobre todo en la parte física. La parte mental tiende a ser mucho más larga, pero a partir de esa edad de los 30 a 35 años comenzamos una especie de descenso desde el punto de vista sobre todo físico, con las limitaciones, digamos, de que los órganos comienzan a tener una falla, los tejidos igual. Y un ejemplo que yo siempre pongo, porque es el ejemplo más pragmático, es que en deportistas, sí, tú no ves campeones a los 30, 35 años de edad. Esa es la verdad de la cosa, sí, ¿no? Sí. Y eso es una forma indirecta de decirte, oye, esta es la parte del límite físico. Por supuesto que hay excepciones en toda regla, pero por lo general ahí es donde comienza, digamos, a descender uno desde el punto de vista física, desde el punto de vista funcional. Y la bajada puede ser muy larga o muy corta. Y esto va a depender primero de aspectos genéticos que tienen un peso de alrededor del 30%, pero también de lo que vayas tú haciendo a partir de esos 30, 35 años de edad en futuro. Si vas teniendo, por ejemplo, vicios, tabaquismo, alcoholismo, o que no tengas una actividad física, o que tengas enfermedades. Y enfermedades, sobre todo enfermedades que no estén controladas. Porque uno puede tener enfermedades y que las tiene controladas, probablemente no hay tanto efecto deleterio en el ser humano. Pero si no las tienes controladas, si no las tienes detectadas a tiempo, pues... Se ha interrumpido. Se congeló, parece que tiene un problema de conexión el doctor. Sí. Digamos, el ser humano, Ahí está. El ser humano teóricamente
Perdón. Se le cortó un poquito el audio, doctor. Sí. Disculpe. Sí, el ser humano teóricamente debe vivir alrededor de los 120 años. Esa es la parte genética del hombre teóricamente. Pero sin embargo, si uno se da cuenta, la expectativa de vida es variable de acuerdo a las condiciones de vida. Aquí en el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos una expectativa de vida al nacer que está entre los 73 y 75 años, pero que es bastante diferente, porque eso es un solo promedio cuando tú hablas, pues, de distritos en la capital, como puede ser, pues, el Callao, lo que puede ser San Isidro, Miraflores, donde tu expectativa de vida pasa algo los 80 años, igual que la que tiene en promedio en Estados Unidos, pero cuando te vas, pues, a sitios como Apurímac y Huancavelica, baja por debajo de 60 años. Entonces, el promedio que tenemos nosotros es un promedio realmente ficticio, porque todo va a depender de dónde estás tú viviendo. Y eso tiene que ver mucho con tus hábitos de vida, con las enfermedades que tengas, con las posibilidades terapéuticas que tú tengas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Huancavelica, en Apurímac, pues están las zonas mineras y ya sabemos que mucha de esa gente que trabaja en esas zonas va a tener problemas pulmonares que son los que lo van a llevar a la muerte tempranamente. Entonces hay que diferenciar esto. Entonces cuando uno habla de adultos mayores a veces los pone en un solo paquete y eso no es correcto. Como ustedes saben, nosotros hablamos de adultos mayores en el Perú a partir de los 60 años desde el punto de vista de la ley propiamente. Claro. Países anglosajones o más desarrollados se habla de 65 años. Y esto probablemente en el tiempo va a desaparecer y vamos a hablar de 70 años, etcétera, etcétera, con el proceso de envejecimiento que hay en el mundo y con esta avalancha, digamos, de las canas, que llamamos el tsunami de las canas, porque la población cada vez está viviendo más en todas partes del mundo, inclusive acá en el Perú, por si acaso. Entonces, cuando nosotros vemos a las personas mayores de 60, 65 años y las ponemos en este paquete como si todos fueran vulnerables, y no es así, no es así. Hay un deterioro progresivo desde el punto de vista de sus órganos y tejidos, pero ese deterioro no es el mismo en todas las personas. ¿Por qué? Porque genéticamente somos diferentes y porque el desarrollo de nuestras vidas ha sido totalmente diferente. Por lo tanto, una de las cosas que uno debe tener, por ejemplo, desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista social, es quién es la persona. Es individualizar a la persona para saber si es una persona que es sana o robusta, como se le llama en la literatura anglosajona, o es una persona frágil o vulnerable, o está al final de sus días, o es una persona fragilidad. Entonces es muy diferente hablar de... Y cuando yo digo, pues, oiga, usted tiene este tipo de problema que no está controlado, le estoy diciendo a esa persona que su vida, su calidad de vida va a ser menor y que probablemente la muerte va a ser más cercana que a aquella persona que está robusta y que no tiene ningún problema, o que si tiene un problema de salud como hipertensión arterial está perfectamente controlado, ¿no? Entonces, hay que discernir entre estos tipos de problemas y también hay que asociarle muchas de las cosas que nosotros hablamos, como es el estado mental de la persona, porque físicamente uno puede estar muy bien a los 70 años, pero puede tener deterioro mental. Y no estamos hablando necesariamente de una enfermedad de Alzheimer, pero sí podemos estar hablando de deterioros cognitivos que tiene la persona, lo cual no le permite vivir adecuadamente. O personas que por su entorno tienen cuadros depresivos, o personas que tienen un abandono familiar. Entonces esas personas son vulnerables. O aquellas personas que tienen alguna limitación de movilidad también son personas vulnerables. Son vulnerables porque tienen una tendencia a caerse más que otras, a hacer fracturas y a iniciar el comienzo del final de la vida muchas veces, después de una caída, ¿no? Sobre todo cuando son fracturas, digamos, de pelvis o de fémur, etcétera, etcétera, si no se resuelven a tiempo.
Entonces, veamos pues que es un espectro muy, pero muy amplio y insisto en el tema, tiene que ser individualizada cada persona para ver todo su espectro de vida y salud, ¿no? Perfecto. Karen. Sí, sí, doctor. Bueno, muy interesante todo lo que usted comenta, doctor. Y justamente en esta individualización, ahí me parece que mucho entra la herramienta que utilizamos los geriatras, que es la valoración geriátrica integral, que es una historia clínica orientada a evaluar diferentes aspectos del adulto mayor, como es el físico, el funcional, social, el espiritual, mental, incluso hasta el económico, ¿no? Porque todos estos factores, cuando vemos una deficiencia en alguno de estos aspectos, puede predisponer a esta fragilidad, a esta vulnerabilidad en un adulto mayor, y qué importante es evaluar cada caso de forma personalizada. Así es, mira, la valoración geriátrica integral, indudablemente que ha sido un gran avance en el mundo desde el punto de vista de la evaluación integral, valga la redundancia ahí, de las personas mayores, porque se permite detectar casi todos los problemas que tiene la persona adulta mayor en todos los aspectos y planificar de ahí hacia adelante lo que venga. Pero como yo no sé si es una ventaja o una desventaja, pero yo soy internista y además soy geriatra. Y te puedo decir que la atención médica de los adultos mayores no está en los geriatras, no está en los internistas, sino está en los médicos de atención primaria, en los médicos generales. Nunca en ninguna parte del mundo hay el número de geriatras suficientes para atender a una población mayor en crecimiento. Esa es la primera cosa y que debemos tenerlo muy, pero muy claro los que hacemos geriatría. Y tampoco hay el número suficiente de internistas porque para ver personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque los internistas tienen que hacerse cargo de todo el resto grande de la población a partir de los 14, 15 años de edad. Por lo tanto, digamos, es un trabajo inmenso realmente. Y cuando tú miras el espectro del adulto mayor en general, esté o no esté enfermo, ¿a quién recurre primero? Al médico general, al médico que tiene la atención en la familia, al médico de la posta, dependiendo de dónde está. Entonces, pedirle al médico general e inclusive pedirle al médico internista que haga una valoración geriátrica integral, que es una gran consumidora de tiempo, y no solamente de tiempo, sino de equipo de salud, es pedir peras al olmo. Entonces, con muchos geriatras he conversado, con muchos geriatras amigos de todas partes del mundo, y les digo, oye, eso es muy lindo realmente, pero es casi imposible hacerlo. Y cuando yo les digo, bueno, hagámoslo con los pacientes que estamos asumiendo que son frágiles, ellos dicen, no, pero yo también tengo que atender al adulto mayor. Entonces le digo, pero un momentito, si yo creo que hay un lado, una parte de la atención de los adultos mayores por parte de la geriatría, es principalmente los frágiles y los prefrágiles, y los que están en etapa terminal, porque al final de cuentas la medicina paliativa es parte de la geriatría en el sentido de los adultos mayores, no necesariamente en los sentidos paliativos de pacientes oncológicos jóvenes, pero bueno. Entonces, ojo, pero a veces el geriatra no quiere soltar eso. Y dice, no, lo que tiene que hacer el geriatra es dar las pautas generales para que el médico general y para que el médico internista esté en las condiciones para atender a toda la población mayor. Entonces, vuelvo a repetir, si tú les vas a dar todo lo que tenemos que hacer nosotros en valoración geriátrica integral, que nos consume horas y de un equipo multidisciplinario, falla el sistema. Falla, lamentablemente, porque de nada te sirve tener a 10 pacientes con una excelente valoración geriátrica integral y al costado tener 1000 que no están adecuadamente valorados. Entonces, todos estos sistemas tienen que ser comprimidos, tienen que ser adecuados a una realidad.
y que en forma corta de tiempo se pueda sacar una valoración lo más cercano a la verdad para poder hacer una buena planificación, ¿no? Y este es un tema discutido, un tema conflictivo, por cierto, porque hay personas y geriatras que lo ven desde el punto de vista teórico, y esto no puede verse desde el punto de vista teórico, tiene que verse desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista funcional, digamos, con medicina basada en evidencia, haciéndose bien las cosas, pero sin extremar los conceptos teóricos, que creo que al final de cuentas se quedan en la teoría, no pasan a la práctica y por lo tanto no son efectivos y funcionales en la atención, ¿no? Una cosa que quería mencionarles complementaria, Luigi, que habías mencionado Sí. inicialmente, es en esta pandemia se ha globalizado a todos los adultos mayor y en un comienzo pues simplemente se les marginó, hubo un problema de edadismo o ajeísmo, todos quédense en su casa. A todos los trataron como si fueran dependientes, funcionalmente y mentalmente inclusive. Y esto ha conducido pues a la justa protesta de mucha gente mayor que decían, oiga, yo me siento bien, yo estoy bien, yo soy funcionalmente bien, soy mejor que mucha gente joven, ¿por qué me van a restringir a mi casa? Entonces ahí ha habido una falta de conceptuación, igual como ha habido con los hipertensos, todos los hipertensos a su casa. Un momentito, si yo soy hipertenso y si estoy adecuadamente controlado, ¿por qué voy a estar en mi casa? Si yo soy un diabético y estoy perfectamente controlado, ¿por qué voy a estar en mi casa? Debo estar en mi casa si yo soy un hipertenso, digamos, complicado, si soy un diabético complicado, porque eso ya me pone en un campo de la prefragilidad y de la fragilidad, o sea, de vulnerabilidad. Y ese tema es diferente. Pero a todos ellos, a todos, se les ha debido decir, sobre todo me estoy refiriendo principalmente a los que estaban bien, decirles, ok, salgan ustedes con todos los cuidados que le estamos diciendo a la gente menor de 60 años. Doble mascarilla, distanciamiento físico. A mí no me gusta hablar de distanciamiento social, porque distanciamiento social es alejarte, no solamente físicamente, sino mentalmente. Y decirles, no es 1,5 metros, porque sabemos que no es 1,5 metros, son 2 metros el distanciamiento físico real. Lavarse las manos, evitar sitios cerrados, evitar estar conversando en un tumulto de gente, eviten todos los lugares cerrados, que no estén bien aireados, y probablemente eso hubiera sido un mejor manejo de la pandemia en relación a la población, digamos, mayor, ¿no? Lamentablemente el desconocimiento por la parte de la gente que ha dictado las normas en general, incluyéndonos a los médicos, ha hecho pues que limitemos a la población injustamente creo yo, porque ellos han debido tener simplemente la consejería de evitar problemas, pero es un absurdo pues tenerlos en su casa, lo cual ha llevado en muchos casos a sarcopenias severas, a disminución de la movilidad, a ansiedad, a depresión y muchas veces a sobrepeso y obesidad, lo cual hace más problemáticos los problemas en general, ¿no? Entonces, una falta, miren cómo estas cosas que estamos conversando, por falta de visión y por falta de conocimiento, conllevan muchas veces a más daño que beneficio. Y eso es lo que sucede usualmente pues con el edadismo o ajeísmo. A veces por querer hacer mejor las cosas, terminamos haciendo más daños. Y lo de la pandemia es básicamente un ejemplo, ¿no? Claro que sí. Bueno, estábamos, un tema muy importante. Habíamos mencionado la fragilidad, ¿no? Es un ¿La qué, concepto perdón? ya, la fragilidad, como un concepto básico en la geriatría. Pero se previene la fragilidad y en todo caso, ¿cómo se previene? ¿Cómo se logra o cómo se evita ser frágil? Vamos a poner así. Vamos a ponerlo en otra forma, Luis. Se disminuye la posibilidad de desarrollo de la fragilidad. Y voy a decir por qué. Porque si yo soy una persona que está perfectamente bien, entre comillas, para la edad que yo tengo,
me viene un accidente cerebrovascular, del cual no estamos libres si no seamos hipertensos, una trombosis cerebral, y pasas de la noche a la mañana a un estado de fragilidad. Te tropiezas, estás corriendo, te tropiezas, tienes una caída, te rompes la cadera o te produce una lesión en la columna y de un día para otro pasas a la fragilidad. Claro. Tú estás perfectamente bien, de repente vino un infarto agudo miocárdico sin factores de riesgo aparentemente, y ese infarto toma gran parte de tu corazón y te produce insuficiencia cardíaca y te lleva casi inmediatamente al estado de fragilidad. O sea, lo pongo esto porque esto es un extremo. La mayor parte de veces vamos a disminuir la fragilidad con lo bueno y con lo bien que nos comportemos en la vida. Si nosotros evitamos vicios innecesarios, si nosotros nos mantenemos activa física y mentalmente, socialmente, con planificación de nuestras vidas, con actividades en general, vamos nosotros a disminuir la posibilidad de fragilidad, pero nunca anularlas, porque la fragilidad no es un problema solamente de musculatura, no es un problema solamente de equilibrio. Hay muchísimos factores comprometidos. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes genéticamente. Entonces, simplemente hay gente donde las familias son longevos, todos duran más de 90 años. Y hay otras familias donde no encuentras en el árbol familiar uno que haya pasado los 75 años. Entonces, eso te da las pautas. O familias o personas, pues, que tienen una serie de vicios como tabaquismo, principalmente, como tú sabes, el primer factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y neurológica es tabaquismo. Tabaquismo por lejos. Entonces, esas personas tienen mayor posibilidad. O el que simplemente te falle tu aparato inmunológico y desarrolles algún tipo de los cánceres. Te vuelve frágil también. Claro. Y si es un cáncer suave, pero te dan una quimioterapia fuerte, te vuelve frágil, ya no el cáncer, sino el tratamiento. Entonces, este es un estado dinámico, el de la fragilidad. También es posible que de la fragilidad podamos retroceder a la prefragilidad, dependiendo de las condiciones que te han llevado a la fragilidad, ¿no? Claro. Entonces, de repente tienes una gran obesidad por la cual no te mueves, pero bajas de peso, comienzas a hacer una serie de actividad física y funcionalmente mejoras muchísimo. Entonces, esto es algo dinámico, todo depende de la profundidad del proceso de vulnerabilidad que tengas, ¿no? Y las causas, por supuesto. Bien. Karen, tu pregunta. Sí. Sí, doctor. Y bueno, como usted comentaba también que quien ve en primera instancia un adulto mayor es un médico general, es importante también la geriatrización de la medicina, ¿no? Que estemos un poco más enfocados, tengamos la especialidad que tenga, o así sea un médico general sin especialidad, pero que tenga este enfoque dirigido a tratar el proceso del envejecimiento, a prevenir la discapacidad, prevenir la fragilidad y también básicamente recomendar buenos hábitos, estilos de vida saludable, ya que todo no es medicación. Hay muchas condiciones que no pueden ser prevenidas por los fármacos, pero sí con buenos estilos de vida y si los estilos de vida pueden ayudar a reducir la fragilidad, ¿usted qué recomendaciones nos da al respecto? Sí, miren, usualmente cuando ustedes comienzan a mirar el espectro de dos de los grandes problemas médicos por la frecuencia y por los daños que producen, que son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, estos procesos usualmente comienzan a los 40, 45, 50 años, donde no es el campo de los geriatras todavía teóricamente, sino es el campo del médico general y de los internistas. Sin embargo, muchísimas veces, porque todas estas enfermedades comienzan 10 a 15 años antes que se produzca la detección, ojo. Entonces, uno tiene que estudiar cuáles son los factores que conlleva eso, y los factores que conllevan a eso, principalmente tenemos el sobrepeso con la obesidad, la cual tenemos que combatirla,
tenemos nosotros los problemas de inactividad física, que tenemos que combatirlos, tenemos los problemas de dislipidemia, que tenemos que combatirlos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también tenemos los problemas de las limitaciones que vamos teniendo nosotros en el campo de la actividad física y en la parte nutricional. Entonces, pues nosotros, hay algo que no lo somos en el Perú, probablemente en muchas partes del mundo, que es consejeros. Yo acabo de hacer un pequeño estudio online en la primera quincena de enero de este año, preguntándole a cerca de 200 internistas por si hacen consejería o no. Y la verdad es que no la hacen porque no tienen el tiempo muchas veces, o porque no la conocen. Pero también hice una encuesta online entre la población peruana. Interesante, fueron más de 500 personas que respondieron eso, y que cuando uno les pregunta si sus médicos tratantes le hacen consejería, el 70% te dice que no. Entonces, miren dónde está la falla. La falla es que los médicos estamos acostumbrados, ¿saben qué? A tratar pacientes, no a tratar personas. Y yo en esto soy muy claro. Cuando tú tratas personas, tú estás pudiendo prevenir, hacer lo que se llama prevención primaria. O sea, tratando de evitar que se produzca un problema, una enfermedad. Cuando tú tratas pacientes, son personas enfermas, donde tú ya es muy difícil hacer atención primaria, salvo en algunos aspectos, y lo que tienes que hacer es prevención secundaria, que la prevención secundaria es muchísimo más tardía que la prevención primaria. Entonces, en las universidades a nosotros nos han formado y seguimos formando en el tema de pacientes, de tratar pacientes, y no de tratar personas. Y tratar de personas es hablar de prevención, es hablar de salud pública, es hablar de consejería. Y de eso no hablamos. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado, porque no estamos preparados nosotros para ser consejeros. Y ese debería ser el primer papel de los médicos, hacer consejería. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población en general no está enferma. La mayor parte de la población es sana, y lo que deberíamos tratar de hacer es evitar que se enfermen. ¿Y cómo evitamos que se enfermen? Con consejería nutricional, de actividad física, de dejar vicios de lado, prepararlos mentalmente, psíquicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy diferente, digamos, cómo enfocamos esto, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio educativo, comenzando desde el colegio y siguiendo sobre todo en las universidades para preparar a los profesionales, digamos, en este sentido. Cambiar del chip mental, que tenemos un chip mental pues que está dirigido a la enfermedad, y eso no es así, o no debería ser así. Perfecto. Si me permite, yo le voy a decir que aparte de ser un gran médico, es un buen gerontólogo, porque tiene toda esa visión muy clara, ¿no? Gerontológica, ¿no? Tiene usted esa formación gerontológica que es muy notoria, ¿no? Que es muy notoria, y que uno quisiera que todos los médicos tuvieran esa manera de ver, ¿no? Esa visión que realmente se necesita en los médicos, ¿no? Sí. Gracias por tu comentario. No, sí, la verdad que sí. Porque es un concepto, pero es un concepto de filosofía de vida, y es un concepto también de filosofía de medicina. Entonces, nosotros lamentablemente, a través de nuestras vidas, no nos sentamos a ver toda la realidad, a ver toda la parte holística de toda la profesión y de todas estas cosas. Entonces, y a veces pensamos que por ser médicos eso nos restringe a un determinado punto, y que por ser especialista en algo nos restringe a ese punto, y por eso conversaba con Karen ese punto de la valoración geriátrica integral. Claro.
Cuando yo converso con mis amigos geriatras, nos peleamos con ese tema, porque a veces tienen una diferencia de otra. Y a veces cuando converso con mis colegas internistas, me dice, pero ¿para qué existe la geriatría si nosotros podemos hacerlo también igual o mejor que usted? Entonces es difícil a veces ponerse en el balance estricto, pero si nosotros vemos lo que estamos conversando, nosotros tenemos que educar a quién, a los médicos generales. Y tenemos que educar en general a todos los médicos a hacer consejería. Y tenemos que educar nosotros a toda la población aquí a cuidarse. Porque al final de cuentas es su deber cuidarse. Su derecho cuando están enfermos que el Estado los apoye y les trate de solucionar problemas. Pero primero viene el deber de cuidarse y después viene el derecho de poder exigir algo, ¿no? Ser responsable de su propio envejecer. Así es. Karen. Sí, y bueno. En las últimas, sí. Ajá, y bueno, aquí tampoco es una especialidad contra otra, sino mientras más profesionales estemos evocados en tratar adultos mayores y el proceso del envejecimiento, enhorabuena para toda nuestra población, ¿no? Y bueno, también con respecto al adulto mayor, que se empodere con respecto a su salud, y eso viene desde la educación, como usted bien dice, doctor, que nos deberían enseñar desde el colegio, en la universidad, tengamos, bueno, en el colegio a nivel general y a nivel universitario, independientemente de nuestras profesiones, nos deberían enseñar qué comer, qué ejercicio hacer, cómo respirar, mantenernos oxigenados, de repente también enseñarnos sobre inteligencia emocional, y eso también es responsabilidad de cada uno, ¿no? Ahora, si es que no nos llega la consejería a tiempo, porque lamentablemente el sistema tampoco funciona de una forma tan eficiente, el adulto mayor y la población en general también debería empoderarse con respecto a su salud e informarse. ¿Qué opina al respecto? Claro, el análisis es complejo porque ¿quién enseña a los niños? Se supone que le enseña a los padres. Y lamentablemente por una serie de situaciones los padres no le enseñan a los hijos, o porque no tienen el tiempo, o porque la familia tiene que ir a ganarse el pan de cada día, y no le enseña a los hijos, ni siquiera les enseñan a veces las buenas costumbres, entre comillas, porque no almuerzan con ellos, por decirte, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñarle a un niño que coma correctamente, etcétera, etcétera, que agarre los cubiertos correctamente, que su alimentación no sea pues estar comiendo galletas todo el día? Una serie de pautas básicas, digamos. ¿Y cuál es la segunda etapa de la educación donde se continúa? En las escuelas. Y muchísimos de los profesores, lamentablemente, no son entrenados en eso. Entonces ellos tampoco lo saben, tampoco saben hacer la consejería o el coaching para estos niños, formarlos adecuadamente. Entonces, como todos sabemos, la etapa inicial de la niñez es fundamental en lo que se va a desarrollar en la vida. Y esto ya lo sabemos hasta la sociedad y lo saben principalmente los psicólogos. Entonces, lo que hagamos nosotros en los primeros años de vida va a ser fundamental en la persona en todos los campos. Y dentro de eso tenemos también que obviamente enseñarles que el envejecimiento es un proceso natural, que todos vamos a llegar a una etapa de vejez, que esto no es tan malo, porque si nosotros le decimos, oye, sí, pues, cuando llegues a viejo, qué malo, vas a estar limitado, o le damos un aspecto negativo del envejecimiento, pues los niños se van a aterrorizar. Y todos nosotros nos aterrorizamos cuando estamos a los 40, 50 años diciendo, oh, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y es un absurdo, porque sí, bueno, ustedes se dan cuenta que llegar a esa etapa es muy lindo. Tienes algunas limitaciones físicas, algunas limitaciones mentales, pero es una etapa de redescubrimiento de todo aquello que no hiciste. Y lo decía esta chica, la psicóloga uruguaya, con muy buen criterio, sí, de que estas cosas pues te dan un momento que te permites hacer aquellas cosas que nunca has podido hacerlas en tu vida, o porque no tenías tiempo, sí, o porque miles de motivos, ¿no? Entonces, y eso hay que enseñarle. Ese tipo de vida hay que enseñarle a la población en general. Y el Estado tiene que participar en esto, el
Ministerio de Educación, las familias, todos en un conjunto tenemos que educar, culturizar a las familias en este sentido del buen vivir. Y el buen vivir es buen envejecer también, ¿no es cierto? Exacto. Sí, yo recuerdo justamente su participación cuando yo iba a los eventos de la Academia Nacional de Medicina. Es ahí donde lo conocí justamente a usted. Y había un doctor que era muy conservador en el lenguaje y quería y protestaba todavía porque no decíamos ancianos. Dice, ¿por qué no dicen ancianos? Y usted le hizo ver que era un acuerdo internacional y que se había respetar, y me parece excelente. No sé, me pareció algo genial ese día, yo recuerdo bien. Y yo creo que es muy importante también de que entender que ha habido una evolución, un cambio, ¿no?, en la sociedad, y que ese cambio de sociedad de alguna manera también justifica, ¿no?, el hecho de que nos expresemos de otra manera, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es cierto. Mira, es interesante y cuando escuchaba a esta chica uruguaya hablar, sí, ellos no hablan de adulto mayor, ellos no hablan de viejo, no hablan de anciano, no hablan de tercera edad. ¿Saben sí. cómo se habla en Uruguay y en Argentina? De gente grande. Ese es el término que utilizan, ¿ah? Gente Gente grande, grande. No porque sean grandazos. claro. En lugar de decir gente mayor, que sería uno de los términos, ellos utilizan Claro. gente grande. Me Ajá. encantó el término, me encantó el término. Sí, bueno, Yo viajo mucho todos los años a Argentina a dar charlas allá. qué bien. Me encantaba mucho escucharlo, ¿no? Porque para nosotros grande no es eso, ¿no? Pero el sentido es el mismo cuando decimos gente mayor. Claro. Miren, cuando se comenzó a hablar de adulto mayor fue para evitar que dijeran viejo, anciano y una serie de términos que podían sonar y que a veces eran peyorativos, ¿no? Es la verdad, o sea, porque a veces no es la palabra, sino es cómo lo dices, También. ¿no? Entonces, y cuando se dijo adulto mayor, ya un poco que se moderó eso. Yo tengo mis dudas, te soy honesto. A mí me gusta un poco considerar la palabra gente mayor. Respeto lo de adulto mayor. En mis Ya. charlas Gente vas a mayor. ver Ajá. adulto mayor, porque es un término con lo cual, como también Claro. puedes hablar de personas mayores o de gente Claro. mayor. Claro. La cuestión es decirla en buena onda, como dicen los muchachos, en buena leche. Y eso es importante, ¿no? Decirlo, ser Claro. respetuoso con el término, son respetuosos, y al final de cuentas lo que vale. Es una etapa de la vida, pero es una etapa continua, la cual todos vamos a pasar. Entonces hay que ser muy respetuosos con ellos. Así como nosotros tratamos de ser respetuosos con la gente, digamos, menor, también debe la gente menor guardar el respeto hacia la gente mayor, ¿no? Y eso tiene que ver idiomáticamente también, ¿no? Cómo te expresas, ¿no? Eso de que te digan, hola tío, ¿cómo estás? El tío de hermano que tú no conoces, es peyorativo, pues, ¿no? Sí, Es claro que peyorativo sí. realmente. Y es en la forma como lo están diciendo. Exacto. Karen, tu pregunta final, ya estamos por el... Sí, doctor. Bueno, agradecida por esta conversación. Nos ha explicado muy bien y nos ha abierto un poco el panorama también. Y bueno, ¿qué consejos le podría dar a nuestra audiencia para reducir, cómo podemos nosotros tratar de reducir un poco la vulnerabilidad de los adultos mayores en esta pandemia? ¿Qué consejos así prácticos les podría dar? Sí, yo diría algunas cosas. Desde el punto de vista físico, tratar de mantenerse activos físicamente. Si pueden, salir a la calle, digamos, con todos los cuidados del caso, doble mascarilla, mantener distanciamiento físico, lavarse las manos, agua y jabón, complementariamente. Todas las medidas básicas que nosotros conocemos, ¿ok? Evitar los lugares concurridos, cerrados, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que es muy, muy importante, que es el tener que hacer algo dentro de la casa. Y si uno se sienta y no hace algo, pues ahí tenemos un problema de ansiedad y sobre todo de depresión, lo cual, como ustedes saben, nos conlleva en un círculo cerrado a sentirnos peor, a inmovilizarnos más, a angustiarnos más
y a tener problemas que van a requerir tratamientos antidepresivos, y los antidepresivos nos van a limitar la calidad de vida, nos van a secar la boca, nos van a producir mareos, nos va a producir estreñimiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es hacer algo. Leer puede ser una cosa simpática. Yo siempre recomiendo que lean Selecciones, porque Selecciones tienen lecturas muy cortas, muy cortas. Siempre están amenas, no tienen que ser la del mes. Siempre les pido que hagan un resumen en 2 líneas, no más de 2 líneas de lo que han leído, porque con eso mejoro su actividad mental. Entonces, una forma muy, muy, muy práctica. El buscar palabras escondidas, el ver televisión, escuchar la música que le gustaba, ver programas ahora culturales, porque no todo tiene que ser noticiero, hay muchas cosas. Entonces, uno puede disfrutar de la vida, pintar, dibujar, así sean cosas muy simples. Hay gente que dice, no, pero yo no sé pintar. Nadie ha comenzado sabiéndolo, todos hemos ido en el camino aprendiendo muchas de estas cosas. Entonces hay muchísimas cosas que hacer. Lo importante es que nadie se sienta en un asiento a esperar la muerte. Yo diría que ese es el concepto más importante. Vivir la vida hasta donde se pueda vivir, mantenerse bien hidratado, bien alimentado, no sobrealimentado, sino alimentado. De repente a alguno le va a gustar meterse en la cocina, no para arrebatarle el puesto a la esposa, porque si no se van a crear problemas. Puede ayudar a limpiar la casa, no hacer la cama porque se van a meter en un problema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de cosas y puede ser una linda oportunidad para que las parejas se reencuentren, en la medida que los hombres no tratemos de quitarle el manejo de la casa a las esposas, porque ahí sí la debacle comienza en un matrimonio, ¿no? Por más que tengan años juntos. Así es. Bueno, realmente muchísimas gracias realmente, doctor Penny, por esta excelente presentación. Sobre todo, todos hemos podido disfrutar del conocimiento, la sabiduría, ¿no? de un doctor de tanta experiencia, ¿no? Que realmente es un maestro, ¿no? Es un maestro de médicos, y realmente ha sido un privilegio tenerlo acá en el programa. Y bueno, qué decir, y sobre todo destacar algo que siempre destacamos nosotros en los profesionales, ¿no? Esa visión gerontológica que todos deberíamos tener, todos. Y doctor Penny es un ejemplo de ello a seguir. Realmente, muchísimas gracias. Y bueno, despedimos el programa y ya hasta el próximo martes a las 6 de la tarde. Gracias, doctor. Por la paciencia de haberme escuchado. Gracias, Karen. Gracias, Luis. Y gracias a todos tus invitados. Hasta la próxima vez. Un placer, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.